profesor emérito de Economía de la Universidad de Nueva York. Israel Kirchner obtuvo su licenciatura en el Brooklyn College y su MBA y doctorado en la Universidad de Nueva York, donde estudió con Ludwig von Mises, un rabino ordenado y erudito talmúdico. El Dr. Kirchner se unió a la facultad de la Universidad de Nueva York, y de 1950 a 1957 se convirtió en profesor titular en 1969 y enseñó hasta su jubilación en 2001. Ha escrito para varias publicaciones, entre ellas la revista de Economía Política Intercolegial, el informe Hillsdale, Asuntos Económicos, el Freeman y el Eastern Economic Journal. Es autor de numerosos libros, incluyendo El punto de vista económico, La competencia y el espíritu empresarial, el significado del proceso de mercado, ensayos sobre el desarrollo de la economía austríaca moderna. Una serie de 10 volúmenes del Dr. Las obras recopiladas de Kurtz están siendo publicadas actualmente por el Liberty Fund. Dr. El trabajo de los cursores es una parte importante del plan de estudios de economía aquí en Hillsdale y ha contribuido en gran medida a la batalla general de las ideas económicas. Debo admitir que también ha contribuido a las noches de insomnio de estos estudiantes de economía en una batalla por obtener mejores puntajes en los exámenes. Por lo tanto, es un gran placer para mí y un honor presentarles al Dr. Acero Kirchner. Muchas gracias por esa cálida introducción. Me han pedido que hable sobre la importancia de Ludwig Mises. Para mí es un placer y un desafío abordar esta formidable tarea, y es un placer especial hacerlo en Hillsdale College, institución que durante décadas ha anunciado de manera poco elegante pero orgullosa su profundo respeto y consideración por este gran pensador, erudito y economista olvidado. Yo mismo disfruto de esta tarea porque Ludwig Mises fue mi reverenciado maestro que moldeó y formó toda mi carrera como economista, pero aunque Ludwig Mises fue ciertamente importante, muy importante para mi propia carrera, mi charla irá mucho más allá de mi historia personal. Mises es importante para la historia intelectual del siglo XX y más allá. Sospecho y de hecho espero que sea tratado como una figura importante en el desarrollo a largo plazo de teoría económica. Los historiadores del pensamiento económico del futuro creo que no podrán contar la historia de la economía en el siglo XXI sin citar el papel desempeñado por Ludwig Mises en el siglo XX. No obstante, con disculpas comenzaré mi discusión sobre la importancia de Ludwig Mises. Mises con un breve relato de su importancia para mí personalmente. Comencé mis estudios con Mises en septiembre de 54. Completé mi tesis doctoral bajo su guía y supervisión en junio de 57. Prácticamente todos mis escritos y publicaciones durante las siguientes 6 décadas simplemente expresan lo que aprendí de Mises, no solo en los años 54 a 57, sino en los muchos años posteriores de mi asistencia a sus seminarios y en los muchos años durante los cuales estudié, y eso significa que me absorbí y agonicé por sus libros y artículos, aunque no todas mis interpretaciones de Mises han sido aceptados por todos los demás estudiantes de misa. Creí que había logrado captar correctamente lo que es central en el sistema de la misión. Tuve el privilegio de servir como asistente de Mises durante varios años. Mises no solo supervisó mi tesis doctoral, que finalmente se convirtió en mi primer libro en la Tierra con un prólogo de la señora. Fue Mises quien me sugirió el tema de mi disertación. Al hacerlo, Mises me llevó a desarrollar un tema en mi sesión
Economics, que ha iluminado mi comprensión de la economía en general. Y, a lo largo de mi carrera, ha inspirado mi trabajo publicado, pero como prometí, esta charla no se centra en la importancia de Mises. Para mí demostrará, espero, la importancia de Mises en aspectos mucho más importantes. ¿Quién fue Ludwig Mises? Mises, sus fechas de 1881 a 1973, es conocido principalmente como un atar constante, dedicado y continuo de la escuela austríaca de economía y un defensor constante del libre mercado, capitalismo. Aunque fue educado en la Universidad de Viena, no estuvo expuesto a las ideas austríacas de Menger Birnbaum, trabajo y visa hasta que estaba muy avanzado en sus propios estudios de doctorado. Sus maestros habían sido partidarios de la escuela histórica alemana, que en la era premundial, los primeros años de la guerra del siglo XX, todavía dominaban muchas instituciones. De hecho, en los años antes de recibir su doctorado en 1966, Mises había publicado artículos en esa misma tradición. En el año 1903, Mises nos dice en las memorias escritas en su vejez, nos dice que leía Mangas Grandersen. Aparentemente esta lectura le abrió los ojos a Mises a un mundo completamente nuevo de ideas. Fue esa lectura del libro Mangas que Mises declaró que lo convirtió en economista después de recibir su doctorado. Mises asistió al seminario dirigido por Benoit Merck, quien después de una ilustre experiencia como ministro de Finanzas de Austria regresó a la academia en la Universidad de Viena en 1905. En 1908 Mises se embarcó en su primer libro, que finalmente se publicó en 1912 bajo un título que, traducido al inglés, es La teoría del dinero y el crédito. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Mises ya estaba bien establecido como economista en la Cámara de Comercio de Austria. Comercio, un organismo cuasi gubernamental directamente relacionado con la política comercial e industrial nacional. Después de la guerra, Mises llegó a ser reconocido como la figura principal de esa institución y, a partir de entonces, fue profundamente involucrado en todos los asuntos críticos que enfrentó Austria en los 15 años posteriores a la guerra. En estos asuntos estuvo particularmente involucrado en intentar resistir la inflación masiva de la moneda, que amenaza con arruinar al país, y también estuvo particularmente involucrado en resistir la influencia de los seguidores de las ideas marxistas que estaban intentando introducir el socialismo en la escena austríaca. Además de todo este trabajo sobre políticas públicas, Mises estaba en la facultad de la Universidad de Viena con un título de honoris prefacio, pero nunca hizo profesión Windley, la cátedra de profesor muy importante. Mises dirigió un seminario privado, el seminario privado que se reunía regularmente no en la universidad sino en su oficina en la Cámara de Comercio. Este seminario privado incluía algunas de las mejores mentes jóvenes en ciencias sociales, no solo en economía sino también en historia, teoría política y sociología. Varios de estos brillantes jóvenes intelectuales como Hayek se convertiría más tarde en un erudito mundialmente famoso. Mises fue uno de los principales intelectuales de la escena vienesa durante los años 20. Fue él quien atrajo y estimuló a estas mentes jóvenes y brillantes. Los libros que Mises publicó durante estos años en Viena lo establecieron como un destacado defensor de las ideas liberales y una crítica radical del socialismo. A principios de los años 30, Mises publicó un libro en el que amplió sus ideas metodológicas y epistemológicas. Estas ideas eran duramente críticas de algunas de las opiniones más de moda sobre la metodología de las ciencias sociales que estaban ganando terreno en el mundo continente y en el Reino Unido. En ese momento, a fines de los años 30, Mises se encontró severamente, diría, viciosamente, atacado por sus ideas metodológicas impopulares. Además, el péndulo del pensamiento ideológico en las
Ciencias sociales oscilaba bruscamente durante esos años en la dirección de la política socialista e intervencionista contra Mises estaba combatiendo enfáticamente lo más importante, el malestar político que se desarrolló en Europa durante los años 30 y el propio peligro potencial que representaba para él el ser humano a manos de los funcionarios nazis, lo que llevó a Mises a abandonar Viena primero por Ginebra y luego, en 1944, por los Estados Unidos. Todo esto significó la ruptura del grupo de intelectuales que habían estado fascinados por Mises en Viena cuando Lisa finalmente llegó a los EU con la señora Mises, con quien se había casado en Ginebra. En 1938, 12 años después de haberle propuesto matrimonio por primera vez y tras años de vacilación, cuando llegó con la señora Mises ya no era un líder de la escuela austríaca, de hecho. En ese momento no existía una escuela austríaca. Mises era ahora un académico no afiliado de casi 60 años cuyas ideas estaban completamente fuera de sintonía con lo que enseñaban los nuevos líderes. Cifras de la profesión económica estadounidense. Mises nunca obtuvo una posición académica en los Estados Unidos acorde con su estatura como economista líder, no obstante, no se encogió en una vejez amarga, aislada e improductiva, continuó produciendo libros y artículos, mientras continuaba enseñando con el apoyo de patrocinadores externos en la Universidad de Nueva York. Encontró camaradería intelectual en la Fundación Leonard Reeves para la Educación Económica bajo cuyos auspicios continuó publicando, aunque nunca logró atraer a jóvenes académicos estadounidenses del calibre de los que asistían a sus seminarios de Viena que enseñaba, y atrayendo a un número de mentes jóvenes brillantes, como Murray Rothbard y otros, en el 50 aniversario de haber recibido su doctorado, sus admiradores publicaron un primer escrito en su honor, una segunda publicación, un Festschrift en 2 volúmenes. El homenaje al 90 cumpleaños de Mises apareció en 1971, aunque fue ignorado y diagonal menospreciado en la profesión económica más amplia de la posguerra. Todavía había muchos académicos y laicos que reconocían su verdadera estatura y admiraban su capacidad intelectual, su integridad al permanecer absolutamente coherente con lo que él creía, sobre bases científicas, que era la verdad, su defensa inflexible de un aire completamente seguro y de mercados absolutamente libres, si bien lo volvió extremadamente pasado de moda, lo marcó, por otro lado, como un defensor intrépido e inductivo del capitalismo puro y atrajo la atención de la sociedad. El apoyo de un número significativo de conservadores laicos no podía ignorar a Mises. Después de su muerte en 1973, su esposa continuó publicando sus escritos y conferencias. Bettine, una de las admiradoras estadounidenses entusiastas y motivadas de Mises, publicó una enorme y monumental bibliografía de todas las obras de Mises. 7 décadas de carrera y como veremos, su obra desde su muerte ha seguido atrayendo el interés de un número significativo de jóvenes e intelectuales tanto en Estados Unidos, Europa y en todo el mundo. A continuación, nuestro breve estudio de la vida de Mises en Corea podría tentar a uno a concluir que, si bien Mises puede haber sido un destacado intelectual bienes durante las décadas de entreguerras, este tribunal no nos permite ahora, en el siglo XXI, verlo como un importante erudito del siglo XX. Después de todo, se podría objetar, a pesar de su prominencia anterior, parece haber sido una figura marginada durante las décadas finales de su vida. Sus ideas centrales llegaron a ser completamente desacreditadas por la corriente principal de su profesión. Después de 1940, nunca ejerció influencia directa sobre los estudiantes en ninguna de las principales universidades de su tiempo. Las últimas 4 décadas de su vida transcurrieron en una relativa
oscuridad, y sus escritos publicados fueron leídos durante esos años por un número bastante reducido de seguidores entusiastas, ninguno de los cuales era prominente en el mundo académico o, en realidad, prominente en algún sentido tal vez. Por lo tanto, se puede objetar que Maísis puede haber tenido cierta importancia para su pequeño grupo de seguidores dedicados, pero seguramente en el marco más amplio de los logros científicos e intelectuales del siglo XX debe ser visto como nada más que una figura marginal. Mi charla de hoy intentará abordar esto tipo de objeción, ya que intenta demostrar que a pesar de el descuido estudiado con el que sus contemporáneos más destacados trataron sus ideas pasadas de moda, esas ideas sí califican como importantes en el marco más amplio de la historia intelectual. Estoy seguro de que los futuros historiadores de la teoría económica del siglo XX se verán obligados a reconocer esa importancia. El fracaso de los principales economistas de su propio tiempo para reconocer esa importancia se convertirá en un rompecabezas con el que los futuros historiadores del pensamiento económico se verán obligados a lidiar. Lo que me gustaría hacer es discutir primero la importancia de Maísis como pionero y como participante consistente en el debate en torno a la demostración de la incoherencia. De hecho, la imposibilidad de la planificación socialista central, esto por sí solo ciertamente califica a Maísis como un importante economista del siglo XX. En segundo lugar, me detendré en el papel de Maísis en el avance de las ideas subjetivistas de la escuela austríaca de economía, que debería llevar a un nivel completamente nuevo. La circunstancia de que este avance se produjo precisamente en el momento en que se creía generalmente que la escuela austríaca ya no era un componente vital de la economía del siglo XX, hace que el papel desempeñado por Maísis sea aún más dramático e importante. En tercer lugar, el impacto que tuvieron los escritos de Maísis. He tenido un nuevo más joven generación de economistas que está creando una nueva ola de interés y aceptación académica para las ideas subjetivistas de la escuela austríaca. Hay muchas razones para considerar este impacto como notable e importante. Permítanme abordar el primero de estos tres temas, Maísis y la economía del socialismo. En 1920, Maísis publicó un artículo en alemán en la revista profesional de ciencias sociales, que despertó un amplio interés y generó un intenso y acalorado debate que todavía continúa. En ese artículo, Maísis abordaba los intentos en el mundo laboral inmediatamente posterior a la guerra. Un año para reemplazar el sistema económico capitalista con un socialismo genuino, tanto en Austria como en otros lugares. Maísis ataca tales propuestas no por razones ideológicas, sino sobre la base de su intento de ciencia económica, una comprensión de cómo funciona el sistema de mercado hacia un patrón coordinado de asignación de recursos revela cómo bajo una planificación central, cualquier patrón de asignación de recursos que se logre debe verse como caótico, lo que inevitablemente contribuye a la ineficiencia global y al desastre económico. 2 años después, en 1922, Maísis siguió su artículo de revista con un libro completo sobre el socialismo, que incluía un capítulo prácticamente completo, repitiendo el desafío central que había constituido el núcleo de su artículo anterior. Los socialistas siempre han criticado al capitalismo por constituir una anarquía de la producción. Obviamente, dijeron que un plan central debe ser una mejora racional. Maísis demostró exactamente lo contrario, no solo que si la planificación central no tiene éxito, inevitablemente debe ser un desastre. El argumento de Maísis demuestra la imposibilidad de la
Planificación central dependía de la necesidad universal del cálculo económico. Cualquier intento de lograr eficiencia a cualquier nivel requiere el cálculo racional de los beneficios y costos asociados con cualquier curso de acción propuesto. Cada paso dado, ya sea por Robinson Crusoe o aislado en una isla, por un participante en el sistema de mercado o por autoridades de planificación central que buscan mejorar las condiciones sociales, cualquier paso que se tome debe tomarse con conciencia de lo que ese paso puede traer en términos, digamos, de producción adicional o compra de consumo y de lo que ese paso podría costar en términos de alternativas que se están considerando. Sacrificado para dar este paso. Crusoe puede hacer ese cálculo en términos físicos. Si pasa el día pescando, puede comparar el valor para el del pez potencial con el valor para el de la fruta que podría haber obtenido, digamos, trepando a los árboles en lugar de pescar. Un consumidor en el supermercado puede comparar el valor de cualquier compra determinada con el valor de las compras alternativas. Un fabricante puede comparar la producción obtenible de una unidad marginal de trabajo con el precio que debe pagar para contratar esa unidad de trabajo. Y así sucesivamente. Cálculo económico. Pero una autoridad de planificación central en cualquier economía compleja avanzada no tiene forma de hacer tal un cálculo económico por definición. La economía totalmente socializada no tiene precios de mercado para los servicios de recursos porque no se permite ningún mercado en esta economía para la venta y compra de servicios de recursos. La autoridad de planificación central nunca puede saber si un paso que se propone dar en el proceso de producción está o no costando a la economía más de lo que vale, incluso si el plan promulgado centralmente logra encajar todas las unidades disponibles de servicio de recursos en lo que parece una solución de rompecabezas coherente. De modo que todos los planes, proyectos y proyectos planificados puedan llevarse a cabo según lo planeado. No implica en lo más mínimo que este plan promulgado centralmente sea eficiente desde la perspectiva social. Los planificadores no tienen forma de saber si algún otro plan central podría no haber sido un plan mucho mejor desde la perspectiva de los propios planificadores, lo que opera para garantizar que en los recursos del sistema de libre mercado tienden a utilizarse para fines que los consumidores consideran más deseables, no para fines comerciales. La producción es que los productores están limitados por los precios de los recursos. Es el precio del recurso el que refleja las partes potenciales de los productores competidores que podrían poner esa unidad de recurso a trabajar en alguna industria alternativa que el postor exitoso debe pagar para asegurar que, en su mejor juicio empresarial, los consumidores valoren los productos marginales más altamente de lo que valoran son los productos marginales correspondientes en industrias alternativas. Nadie afirma que estos cálculos hechos por productores emprendedores sean necesariamente precisos. Por supuesto, los productores son menos que omniscientes, no solo con respecto al futuro, sino incluso con respecto a las condiciones actuales del mercado, pero al menos el sistema de mercado garantiza que la actividad de producción se calcule. Todas las decisiones de producción se toman en el contexto de los precios previstos de los recursos y de los precios previstos de los bienes de consumo. Una autoridad de planificación central que carezca de un marco de precios de los recursos debe ser vista como si operara en la oscuridad, incluso si imaginemos que las autoridades socialistas permiten a los consumidores competir entre sí en los mercados de consumo y así generar, entre comillas, precios de mercado para los bienes de consumo. Estas autoridades no pueden, por la propia definición del socialismo, referirse a ningún mercado y a ningún cálculo económico de precios de recursos generados por el sistema. La planificación centralizada es simplemente imposible. La
Planificación centralizada eficiente es una contradicción en términos. Esta demostración explosiva de Maísis fue precisamente tan explosiva que despertó una vigorosa, feroz debate de entreguerras, primero en las revistas continentales en lengua alemana y varios años después en las británicas. En las revistas económicas británicas, al estallar la Segunda Guerra Mundial, a pesar del fuerte apoyo a este señor, el argumento de Schien de Friedrich Hayek, la mayor parte de la opinión profesional dominante se oponía al argumento de Maísis. Artículos separados de Oscar Lange y de A.B. Lerner a mediados de los años 30. Estos eran defensores del socialismo. Estos artículos desplegaban las versiones recientemente de moda de la teoría de precios microeconómicos de equilibrio. Para muchos economistas influyentes, demostrar al menos la posibilidad de una economía de planificación centralizada que pudiera funcionar con precios cotizados diagonal no cotizados de recursos generados sin ningún mercado libre para los recursos. En los libros de texto inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la nueva ortodoxia reconocer el problema planteado tan claramente por Maísis, pero sostener que los planificadores ingeniosos podrían pasar por alto ese problema simple. Los Maísis y Mousul Hayek nunca aceptaron estas soluciones. Descartaron la idea de precios de recursos no comerciales, que sus precios creados sin el beneficio del juicio empresarial motivado por las ganancias. Sin embargo, nuestro objetivo aquí no es demostrar la verdad del razonamiento de Maísis, que es mi enfoque esta noche frente a las críticas que se originaron en los años 30. Nuestro objetivo es enfatizar que a lo largo del debate, tanto en los años de entreguerras como en los 2 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las cuestiones planteadas por Maísis en 1920 continuaron atrayendo la atención de los economistas de todas las escuelas, incluso cuando se desestimó el argumento de Maísis y sus críticos se vieron obligados a reconocer la importancia y validez de las preocupaciones planteadas en ese argumento. De hecho, a fines de la década de 1920, Maísis había rechazado el argumento de Maísis. El argumento de Maísis del siglo XX ya no se descartaba sumariamente en otro lugar. Se publicaban trabajos importantes que obligaban a los economistas a reconsiderar su rechazo anterior de este argumento. Nuestra tesis y esta parte de nuestra charla de hoy es, por lo tanto, para señalar que en este debate aún en curso sobre el cálculo económico en el socialismo, la contribución de Maísis fue indudablemente importante y ampliamente reconocida como tal. Fue una contribución que mantuvo su nombre en el centro de numerosas controversias del siglo XX en relación con la viabilidad gradual del socialismo, de la que tendremos ocasión más adelante en esta charla. Para volver a la cuestión de fondo de si la señora ahora, si bien la posición de Maísis en estas controversias debe ser aceptada, nos dedicamos a discutir la importancia de Maísis en el segundo tema, que es el desarrollo continuo de la tradición austríaca en la historia moderna del pensamiento económico. Le doy a esta sección el título Maísis y la supervivencia de la economía austríaca. Como hemos observado antes, que la reputación de la escuela austríaca en la profesión económica en general había llegado a un punto bajo alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Tanto Maísis como Hayek ya no estaban en Viena. Muchos de los jóvenes y brillantes economistas de la Viena de los años 20, Fritz Machlup, Gottfried Haberle, Oskar Morgenstern y otros estaban en los Estados Unidos dispersos entre diferentes universidades. Algunas de las principales posiciones asociadas con los principales austríacos se creía ampliamente que habían sido refutadas, por lo que se sostuvo que Hayek había sido superado con respecto a los problemas macroeconómicos por Keynes, las ideas teóricas del capital austríaco. Esto significa mejor para Choquesburg que en capital. Perspectivas teóricas. Si se hubiera creído que había sido rechazado con éxito por Frank Knight, Maísis, un ISM anterior como una base metodológica había sido ampliamente desacreditado. Incluso la tesis de Maísis con declararla
Como hemos observado, se creía ampliamente que la imposibilidad de una planificación central había sido repelida con éxito. Aunque quizás lo más importante es que varios de los antiguos austríacos más jóvenes creían honestamente que lo que era válido y distintivo en la economía austríaca, como la atención a las ideas subjetivistas o la idea de que los costos se veían simplemente como un todo, era una cuestión de importancia. Como oportunidades perdidas, se creía que a finales de los años 30 estos conocimientos habían sido absorbidos por completo y formaban parte de la comprensión generalizada, de modo que los futuros ex-austríacos, como Fritz Machlup y Oskar Morgenstern, no creían que fuera necesario insistir en conservarlos. Cualquier descripción definitoria como austríaca fue que aparentemente se sentían más productivos para fines científicos al perseguir la teoría económica dentro de la corriente principal más amplia compartida por los nombres más prominentes en la profesión. En cualquier caso, todo esto significó que para los historiadores del pensamiento económico de mediados de siglo la escuela austríaca de economía era un término que se refería a un grupo de académicos vieneses que ya no era un elemento activo en la economía contemporánea que fue el escenario al final de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo esto personalmente muy bien cuando comencé a estudiar y en los primeros años en los años 50, en la escuela austríaca, la historia del pensamiento económico se consideraba algo pasado, pero algo había sido importante y ya no era tan importante. Sin embargo, hoy, unos 65 años después, nos encontramos una y otra vez con economistas jóvenes que se identificaban como seguidores de la tradición austríaca. Un resurgimiento de este tipo del interés en la tradición que se creía extinguida hace 2 generaciones es algo que debe notarse, es un fenómeno importante en la historia del pensamiento económico y es un desarrollo por el cual Mises y su obra deben ser reconocidos. Una parte importante del crédito, sí, no por otra cosa, debe reconocerse a Mises por su papel en la generación de este resurgimiento. Para decirlo de otra manera, la circunstancia de que Mises trabaja desde los años 40 y finalmente contribuyó significativamente a tal resurgimiento de las ideas austríacas hace que esa obra sea la obra. Después de los años 1940 y el propio Mises, elementos importantes en la historia de la economía del siglo XX, ¿cómo sucedió todo esto? Creo que la historia no es sencilla y creo que debería contarse de la siguiente manera. Durante la década de 1937 a 1948, tanto Mises como Hayek aclarado por separado las enseñanzas anteriores de la tradición austríaca en nuevas formas que, tomadas en conjunto, constituyen, al menos en referencia, un avance importante en la comprensión económica precisamente durante el periodo en el que se sostenía ampliamente que la escuela austríaca ya estaba o estaba a punto de estar ser diferente. Mises y Hayek estaban profundizando significativamente en las enseñanzas de las escuelas. Claramente la tradición austríaca todavía estaba muy viva, pero la historia es aún más complicada. Mencionamos anteriormente que contribuyó a la impresión generalizada de que la tradición austríaca ya no estaba viva después de los años 30, lo que contribuyó a esto. Había un sentimiento entre un número de jóvenes austríacos y mencioné a M.C. Lublin Morgenstern de que lo que había sido distintivamente importante en la tradición austríaca, como el subjetivismo y la teoría de la demanda o la idea del costo de oportunidad, se había implantado con éxito en la teoría económica dominante, aunque en retrospectiva puede parecer sorprendente, pero la verdad es que incluso Mises, al menos a principios de los años 30, compartía la opinión de que no había mucha diferencia sustancial entre la comprensión económica de la tradición austríaca y la de otras escuelas de pensamiento económico modernas, entre comillas, como la anglosajona, la escuela americana como la describió y la escuela. En un pasaje del libro de Mises 1933 se cita con aprobación la opinión de que estas escuelas y
La escuela austríaca expresan todas la misma idea fundamental, aunque están separadas únicamente por su terminología y por las peculiaridades de la presentación de estas diferencias. Entonces, lo que se mantuvo no afectó la sustancia compartida de sus enseñanzas. Solo puedo señalar el aspecto asombroso de este párrafo en Maísis. Estudié sobre Maísis a principios de los años 50, solo 20 años después. 20 años no es nada. No, 20 años después, Maísis nunca escrito o aceptado una declaración como esa de que no hay nada que separe a la escuela austríaca de las escuelas angloamericanas de Lausana. Él nunca habría dicho que estaba enfatizando la diferencia y, sin embargo, eso es lo que escribió. En 1933. Mi posición es que fue solo la experiencia del feroz debate sobre la posibilidad del cálculo económico bajo el socialismo me reveló que, a finales de los años 30, este acuerdo entre las escuelas sobre la sustancia había evaporado casi por completo a los defensores de la posibilidad. En el caso de la planificación central, basamos nuestro argumento en las enseñanzas de la teoría de precios dominante. Mientras que para Maísis y Hayek fue la teoría de precios la que demostró la absoluta imposibilidad de la planificación central, claramente era necesario reafirmar las enseñanzas establecidas que habían asimilado con la teoría austríaca. Tradición de una manera que debería disociar tajantemente esas enseñanzas de lo que era aparentemente y para la señora la consternación que se está convirtiendo en la nueva ortodoxia neoclásica en los escritos de Maísis y por separado en los de Hayek durante las décadas de 1937 y 1948 nos lleva, por tanto, a la articulación de puntos de vista que hasta entonces, incluso en la tradición austríaca, habían sido aceptados solo implícitamente. Es plausible sugerir que tanto Maísis como Hayek no lo hicieron. Al menos inicialmente no se vieron a sí mismos como contribuyentes con nuevos conocimientos a la tradición austríaca. Es probable que se vieran a sí mismos simplemente como señalando aspectos bastante obvios de la economía de mercado que los refinamientos de las nuevas versiones matematizadas de la microeconomía dominante aparentemente oscurecieron en retrospectiva. Sin embargo, creo que tenemos que mantener que debemos reconocer estas contribuciones separadas de Maísis y Hayek como constituyente de un avance importante en la enseñanza austríaca. Esta alerta anticipada no fue plenamente reconocida como tal en ese momento, incluso por la señora. En sí mismo, ese avance puede verse como una importante profundización y fortalecimiento de la comprensión subjetivista austríaca de cómo funciona el mercado. En retrospectiva, también podemos reconocer que a medida que los economistas más jóvenes durante las últimas décadas del siglo XX llegaron a apreciar estas nuevas contribuciones de Maísis, llegaron a apreciar su obra de manera más general y así lograr el notable resurgimiento austríaco que hemos presenciado, de modo que mantendría firmemente que Maísis debe ser reconocido como una figura importante en el pensamiento económico del siglo XX, por su papel central en la profundización y, por lo tanto, la perpetuación de los fundamentos de la escuela austríaca. Maísis en Anca es sin duda la figura más importante responsable de la supervivencia de las enseñanzas subjetivistas de la escuela austríaca en los próximos minutos. Voy a tratar de mostrar brevemente cómo esta contribución al avance de la tradición austríaca complementa y sustenta la crítica de Maísis a la posibilidad de una planificación económica central, que hemos tratado antes. Hemos notado que fue la experiencia del debate sobre el cálculo económico socialista lo que pareció hacerme comprender a mí y también a Hayek hasta qué punto la nueva microeconomía moderna de los años 30 había abandonado las verdades económicas anteriores compartidas por prácticamente todas las escuelas de
Pensamiento económico. Los defensores de la posibilidad de la planificación central creían que el planificador central, al implementar su comprensión de la teoría neoclásica de precios, sería capaz de generar economías no mercantiles. Entre comillas, los precios de los servicios de investigación, que harían posible el cálculo económico, harían que los planificadores no operaran a oscuras. Estos precios de recursos no comerciales les permitirían desviar el uso de los recursos de los procesos de producción que son menos valorados por los consumidores hacia productos y métodos de producción, en el que estos servicios de recursos satisfacen necesidades de los consumidores, que se prefieren con mayor urgencia, aunque este no es el lugar en este momento para una disección cuidadosa y detallada de este contraargumento generalizado a Mises. Es una demostración explosiva de la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo. No obstante, deberíamos tomar nota de lo siguiente: este contraargumento dominante opera con una teoría de precios que está moldeada enteramente por la teoría de la competencia perfecta, mientras que en el estado de equilibrio general, este contraargumento no reconoce en absoluto el carácter empresarial de los procesos de libre mercado, que posiblemente podría celebrarse para confundir dos estados de equilibrio. Este carácter empresarial del proceso de mercado implica nuestro reconocimiento del proceso competitivo dinámico en las condiciones de no equilibrio y también requiere nuestro reconocimiento de que es la alerta empresarial para aprovechar las posibilidades de ganancia pura, y esas posibilidades son posibles solo bajo condiciones de no equilibrio, que es el elemento que hace posible la expansión de la conciencia mutua por parte de los participantes del mercado. Son solo los descubrimientos empresariales así realizados los que impulsan el proceso de mercado a través del cual se puede lograr esa expansión de la conciencia mutua. Los defensores de la posibilidad del cálculo económico nos ha mostrado cualquier sustituto y la planificación central sin la posibilidad de una alerta anticipatoria de las oportunidades de mercado rentables que podrían corresponder a este proceso empresarial bajo un régimen de planificación central, de modo que lo que hemos visto aquí es el vínculo entre la importancia de Mises como responsable del célebre debate de entreguerras sobre la posibilidad de una planificación central socialista, y su importancia en la profundización y mejora de las ideas subjetivistas centrales tradicionales características de la tradición austríaca. La tercera cosa que mencioné antes es el resurgimiento austríaco. Varios economistas jóvenes llegaron durante el último medio siglo a reconocer validez y profundidad en las enseñanzas subjetivistas de la tradición austríaca, particularmente como expuesto por Mises. Ya se ha escrito bastante sobre este notable desarrollo en la economía moderna. No fue un desarrollo que se basara en ninguna nueva perspectiva unánime. Entre estos economistas más jóvenes, es difícil imaginar un contraste mayor que el que separa la visión del mundo de Ludwig Lackmann de aquella de Murray Rothbard. Sin embargo, cada uno de estos académicos, junto con muchos otros, desempeñaron papeles importantes al inspirar a los estudiantes de posgrado más jóvenes, curiosos y escépticos, apreciar las contribuciones del lítico Mises. Karen Bonn hace más de 2 décadas escribió un libro completo que describe los desacuerdos burlándose de este resurgimiento austríaco. Peter Boettke, en sus propios escritos prolíficos y en su notable influencia sobre la generación actual de estudiantes de posgrado, ha desempeñado un papel clave al contribuir al resurgimiento continuo del interés en la tradición austríaca. Durante las 2 décadas transcurridas desde la aparición del trabajo pionero de Karen Vaughan, este resurgimiento ha generado no solo, por supuesto, no hemos llegado a nada parecido a una revolución en el pensamiento dominante, pero ha generado una atmósfera intelectual que ha permitido que un número significativo de seguidores de la tradición subjetivista austríaca en los Estados Unidos, Europa y en todo el mundo publiquen
y enseñar algo que hace medio siglo difícilmente podría haberse imaginado, solo el tiempo dirá si este resurgimiento, que ahora tiene casi medio siglo, continuará y se expandirá y tal vez dejará una huella más permanente en el mundo más amplio del pensamiento económico, pero a medida que consideramos la vida, la obra y la importancia a largo plazo de Ludwig Mises, seguramente el resurgimiento austríaco exige que reconozcamos el papel decisivo de Mises en este desarrollo intelectual. Esto es parte de por qué Mises es realmente importante. Pero quiero concluir con un nuevo, con un diferente. Hasta ahora hemos hablado de elevar a Mises como el principal erudito de la escuela austríaca. Sin duda, fue en ese papel que Mises, el teórico económico, es más conocido, pero la importancia de Mises no se limita a la historia de sus contribuciones a la tradición austríaca o en cuanto a los impactos que estas contribuciones tuvieron en la profesión económica en general. Los editores hicieron una reseña de mi propio libro de 2001, Ludwig von Mises, El hombre de su economía, que publica la reseña incluye las siguientes palabras: la importancia de Litvek para Mises no se limita al ámbito de economía. Mises ejerció una enorme influencia en los pensamientos de los libertarios, los liberales anticomunistas e incluso los conservadores tradicionalistas durante los años de posguerra. Para Mises, los principios de la teoría política liberal clásica se correspondían profundamente con las verdades fundamentales de la economía. Eso es lo que escribió el autor de la propaganda. Mises The Economist fue, al mismo tiempo, el apasionado defensor intelectual de la sociedad libre tal como la concibe el liberalismo clásico. Mises seguramente reclama nuestro reconocimiento como importante también para el área más amplia de la ideología política y sus fundamentos intelectuales. La feroz defensa de la economía de libre mercado de Mises fue fundada no solo en la profundidad de sus apasionantes ideas, sino también en su apasionada preocupación por el futuro de la humanidad y por la retención de lo que él veía como la importancia crucial de la libertad civil. De hecho, fue esta pasión la que en ocasiones proporcionó forraje para sus críticos científicos. Mises, según afirmaban sus críticos, estaba permitiendo que su ideología dirigiera su ciencia, poniendo así en peligro la objetividad desinteresada que Mesa afirmaba constantemente que debía y gobernaba su trabajo científico. Pero la verdad es que Mises estaba completamente sincero en su creencia de que los científicos deben adherirse a una actitud de Wertfreiheit, que significa valorar la libertad. Mises suscribe de todo corazón la laboriosa doctrina de Mach de que un científico no puede, en su calidad de científico, permitir que sus propias preferencias personales afecten sus conclusiones científicas. Un científico que considera que fumar en pipa es una práctica repugnante no puede hacer que ese juicio de valor personal desempeñe ningún papel en sus investigaciones científicas sobre los posibles vínculos entre fumar en pipa y la incidencia de diferentes tipos de cáncer. Esta última investigación debe realizarse en una manera que convencería al público de la validez de sus conclusiones, incluso si ese público disfrutara plenamente de fumar en pipa. Mises ciertamente creía que sus teorías económicas del libre mercado serían exactamente las mismas incluso si él, como ciudadano individual, prefiriera personalmente regulaciones gubernamentales masivas de precios, ingresos y métodos de producción. Porque Mises creía que una vez que sea establecido científicamente como Mises, los científicos creían que se había establecido una vez que se ha asignado típicamente establecido que la regulación gubernamental masiva de mercados que de otro modo serían libres tiende a dañar severamente el bienestar de una nación de ciudadanos y dice que disminuyendo seriamente sus libertades Mises el ciudadano no podía permanecer en silencio.
Los pasajes finales del Tratado Científico de Maisis sobre Economía, es decir, su acción humana, constituyen una apasionada súplica por el reconocimiento de la conclusión científica de Maisis. Un científico que ha establecido científicamente que cierta práctica de prensa acorta drásticamente la vida del hombre. No está violando su libertad de veterinaria abogando apasionada y emocionalmente por el fin de esa práctica, de modo que si bien Maisis, el economista austríaco, es importante principalmente por su papel científico, ciertamente deberíamos tomar en cuenta su importante trabajo como ciudadano que apoya la ideología política del liberalismo clásico. El ascenso de la ideología política Maisis deja claro en muchos de sus escritos que es un objetivo de importancia crucial, un objetivo consistente con la perpetuación de una civilización próspera. Maisis, el importante economista austríaco, fue al mismo tiempo, y ciertamente no por accidente, el importante exponente de los beneficios civiles del libre mercado. Sociedad. Esta faceta de la importancia de Maisis merece ser subrayada en relación con un aspecto adicional de la vida y carrera de Maisis. Este aspecto es su integridad intelectual. Maisis a veces descrito como intransigente. Este no es el lugar para analizar la personalidad de Maisis en todos sus aspectos. Todas las observaciones de Lord Torrey en mi charla de hoy que no han tenido como objetivo constituir una evaluación general del carácter y la bondad de Maisis, señora Maisis, que ciertamente comprendía la bondad que representaba la vida de su marido, encontró necesario en sus recuerdos personales de su vida con el mencionar que Maisis en un tiempo era propenso a ataques repentinos, la ira feroz que la aterrorizaba, ciertamente cualquier discusión completa de Maisis como persona habría que tener en cuenta muchos aspectos, pero tanto positivos como negativos, que no se han tratado en esta charla, pero ese no es nuestro propósito hoy. Nuestra charla sobre la presencia de Maisis seguramente sería seriamente incompleta si no señaláramos que lo que para algunos puede haber parecido intransigencia de Maisis debe identificarse con mayor precisión y veracidad, o al menos vincularse con su integridad personal e intelectual. Maisis sufrió, como señalamos antes, un grave descuido a manos de la profesión económica, una vez que fue la figura más importante a nivel internacional. De gran reputación académica, sus últimas décadas lo vieron despreciado por los principales economistas de la posguerra. Maisis aceptó esto con calma y sin doblegarse, continuó escribiendo lo que creía que era la verdad sin importar las consecuencias para su reputación académica personal o su situación financiera personal. Quizás desees ver esto como evidencia de su intransigencia, obstinación o lo que sea. Creo firmemente que esto es una expresión de Maisis, es absoluta, incorruptible integridad intelectual y personal. Estas escrituras de la señora, los seminarios de Viena de los años 1920 y principios de los años 1930, organizados por algunos de los jóvenes y brillantes académicos atraídos por sus discusiones, dejan en claro que Maisis permitió que todas las opiniones conflictivas se expresaran libremente y se consideraran en las discusiones. Maisis escuchó todas estas opiniones conflictivas, pero en sus propios escritos insistió en afirmar y repetir las conclusiones que creía que habían sido establecidas científicamente. Se negó a ceder. Insistió a pesar de todos los costos personales en lo que vio como la verdad. Seguramente debemos reconocer la integridad intelectual que esto representa y comprender que esa integridad intelectual se endureció por la pasión con la que Maisis, el ciudadano, vio las peligrosas consecuencias para la humanidad de no ver estas verdades. Ninguna evaluación de la importancia de Maisis puede ignorar este aspecto de su vida y carrera y la lección que contiene para todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos, música.
Desde que estoy aquí. Dr. Kerzner, usted habló de que todavía no había llegado el momento de una revolución. Cuando se habla de las teorías austríacas o de los cirujanos, ¿cuándo cree que tendremos realmente una revolución en las ideas económicas de la corriente dominante? Eso depende de usted. Aplausos. Gracias, doctor Persa, por venir y hablar con nosotros en un documento de Ludwig de Lackman. Cuando usted estaba participando en un debate con él afirmó que había un vínculo intelectual entre Mises y los grilletes Chocanax. ¿Cree usted que el pensamiento de Mises es consistente con el subjetivismo radical que Lackman sugirió? Lo siento, ¿podría repetir la pregunta? Lo siento, ¿cree que el pensamiento de Mises es consistente con el subjetivismo radical como lo discutió Lackman? Bien, mire, Lackman, que era un querido colega mío, vio a Mises como un trampolín hacia algo más alto que Mises. Estoy en total desacuerdo con eso. Con esa conclusión él vio a Mises como un paso hacia el subjetivismo, pero no como un paso hacia el subjetivismo completo, sino como un paso hacia el subjetivismo completo. Él vio a George Sackle, el gran economista británico, como el exponente del subjetivismo real, que es opinión de Lackman. No estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, no estoy seguro de que ahora sea el momento de exponer las diferencias entre el subjetivismo de Schien y el subjetivismo de Sackle. El subjetivismo de Sackle llevado al extremo. No estoy afirmando que Sackle siempre lo haya llevado al extremo, a veces lo hizo, pero él, llevado al extremo, mantendría que lo que sucederá dentro de 5 minutos no está relacionado con lo que está sucediendo ahora. Bien, debido a que los seres humanos tienen libre albedrío, no hay nada que impida que todos aquí salten en 300 direcciones diferentes. Bien, creo que la mayoría de los científicos sociales no estarían de acuerdo con eso, pero, bien, debido a que los seres humanos tienen libre albedrío, no hay nada que impida que todos aquí salten en 300 direcciones diferentes. Bien, creo que la mayoría de los científicos sociales no estarían de acuerdo con eso, pero, bien, debido a que los seres humanos tienen libre albedrío, no hay nada que impida que todos aquí salten en 300 direcciones diferentes. Bien, creo que la mayoría de los científicos sociales no estarían de acuerdo con eso, pero, bien, debido a que los seres humanos tienen libre albedrío, no hay nada que impida que todos aquí salten en 300 direcciones diferentes. Bien, creo que la mayoría de los científicos sociales no estarían de acuerdo con eso, pero, bien, debido a que los seres humanos tienen libre albedrío, no hay nada que impida que todos aquí salten en 300 direcciones diferentes. Bien, creo que la mayoría de los científicos sociales no estarían de acuerdo con eso, pero, bien, debido a que los seres humanos tienen libre albedrío, no hay nada que impida que todos aquí salten en 300 direcciones diferentes. Bien, creo que la mayoría de los científicos sociales no estarían de acuerdo con eso, pero, bien, debido a que los seres humanos tienen libre albedrío, no hay nada que impida que todos aquí salten en 300 direcciones diferentes. Bien, creo que la mayoría de los científicos sociales no estarían de acuerdo con eso, pero, bien, debido a que los seres humanos tienen libre albedrío, no hay nada que impida que todos aquí salten en 300 direcciones diferentes. Bien, creo que la mayoría de los científicos sociales no estarían de acuerdo con eso, pero, bien, debido a que los seres humanos tienen libre albedrío, no hay nada que impida que todos aquí salten en 300 direcciones diferentes. Bien, creo que la mayoría de los científicos sociales no estarían de acuerdo con eso, pero, bien, debido a que los seres humanos tienen libre albedrío, no hay nada que impida que todos aquí salten en 300 direcciones diferentes. Bien,
creo que la mayoría de los científicos sociales no estarían de acuerdo con eso, pero, bien, debido a que los seres humanos tienen libre albedrío, no hay nada que impida que todos aquí salten en 300 direcciones diferentes. Bien, creo que la mayoría de los científicos sociales no estarían de acuerdo con eso, pero, bien,